Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá Marcial Guillermo Pérez Herrera. Ustedes saben, yo soy consultor externo en materia de empleo y asuntos de política social, pero básicamente mi labor con la cual más me comunico con ustedes es por el tema de autoempleo, porque soy, y economía informal, ¿no? Porque soy coordinador general del PROCIE, ¿no? Ya ustedes lo deben de conocer, el programa sindical en economía informal. Y bueno, tiempo que no conversábamos, pero ahora quería hacer extensivo este contacto que me permite este medio, tan hermoso como es el YouTube y como son los medios, las redes sociales. Primero para felicitar a los colegas y amigos, compañeros de la Federación de Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales del Perú, FETRAMAP, que hace algunas horas, exactamente el día 19, pues acaban de terminar su congreso, el día 17, perdón, con el 17 de septiembre, su congreso nacional, que ha permitido nuevos líderes liderados por el compañero Guillermo Onofre, y un conjunto de nuevos líderes donde se ha dado la conjunción de experiencia con renovación juvenil. Igualmente, pues mis mejores deseos que todo siga adelante, que estos 3 años de gestión permitan llevar nuevamente a la FETRAMAP, después de un duro proceso que tuvo que enfrentar, digamos, de desestabilización por parte de las autoridades del nuevo mercado mayorista, a lo que va a ser seguramente en 3 años su perfil consolidado, fuerte y su lógica nacional. Y también quería saludar a los compañeros de FEMPENDREL, de la Federación Nacional de Diarios y Revistas, que han terminado con singular éxito su primera escuela sindical y amenazan con tener ya una escuela permanente, lo cual sería muy bueno no solamente para ellos como trabajadores y pertenecer a una organización debidamente consolidada de los autoempleados en el Perú, sino como un importante ejemplo y experiencia para otros sectores. Bueno, yo quería conversar brevemente sobre este tema. El tema era, bueno, ya vienen las elecciones, ¿no?, del 2016. Y bueno, pues en general hay un desconcierto en la población, en general, ¿no?, respecto a las posibilidades de elegir a la persona o al grupo o al partido o a la agrupación más apropiada en vista de los últimos acontecimientos que se han venido dando, donde las denuncias de corrupción cruzan a casi todas las organizaciones políticas, directo e indirectamente, o lo que ha significado fracasos anteriores de promesas incumplidas, porque ninguno de los que se presenta pues es finalmente disculpen la palabra, un primarioso político, ¿no? Son organizaciones ya consolidadas, tanto de la derecha, del centro, de la izquierda. Entonces, pero no hay todavía una lógica ante los fracasos que se han venido dando y ante esta cadena corruptora pues, que invade las estructuras del país, sobre todo la del Estado, hay un gran desconcierto en la población. Y bueno, y eso queremos dejarlo como primer elemento. Sin embargo, los autoempleados, que implica una porción importante de los trabajadores de la economía informal, que como ustedes saben, el empleo informal en el Perú abarca un promedio del 75% de la población económicamente activa, y más o menos hay unos 6 o 6 millones y medio de autoempleados, ¿no?, que lo podemos llamar, otros llaman independientes, no asalariados, etcétera, que bueno, ven que año a año sus perspectivas mejoran, pero muy lentamente. Entonces, ¿qué hacer ahora frente a los que se presentarán finalmente en octubre o en noviembre ya como los candidatos a la presidencia y a ocupar las curules de los 130 escaños que se encuentran consignados en la Constitución política? Pues bueno, yo creo que los autoempleados, como una porción importante, como un futuro real de lo que debe significar el empleo ante las modernidades que el mundo global y nacional nos presentan de lo que significa el empleo, se constituye una alternativa muy potente para el desarrollo del país. Y por ser una alternativa muy potente para el desarrollo del país, cualquier tipo de régimen que se instaure en el Perú bajo el gobierno que finalmente se elija por parte de la ciudadanía, debe pues considerarlo como una política central de su proceso. Es decir, si estamos hablando de una informalidad que, de acuerdo a lo que dice la recomendación 204 de la OIT sobre tránsito de la informalidad a la formalidad, impide la consecución de los derechos laborales, precariza el empleo y encima atenta contra el desarrollo, pues es lógico que un sector militante, permanente, aguerrido, como significan los autoempleados, pues puedan definitivamente formar parte de políticas nacionales de Estado.
Y entonces ahí tiene que hacer una conjunción y superar lo que hasta ahora es uno de los grandes defectos de estos procesos relacionados al trabajo, que es la forma tan dispersa como actúan los sectores públicos, ¿no? O sea, el Ministerio de Industria, por comenzar el Ministerio de Trabajo, que de paso pues no nos alienta mucho porque en el presupuesto de la República versus 5.000 millones y pico que se les quiere otorgar a defensa, pues el Ministerio de Trabajo creo que anda por los 135, 140 millones de soles, lo cual ya nos dice que bueno, el próximo año será también de escasez en cuanto a iniciativas desde el Estado para mejorar el proceso del trabajo y el empleo en el Perú, lo cual ya de arranque es un punto en contra. Sin embargo, somos optimistas. Somos optimistas y creemos de que si ya comenzamos los trabajadores organizados, los autoempleados a aterrizar todas las propuestas que ya hemos elaborado el año pasado, que ya hemos elaborado en el 2011 con ocasión de la plataforma de trabajadores y trabajadoras autoempleados, que incluso en su momento se presentó en la segunda vuelta tanto al candidato Ollanta como al candidato Fujimori, a la candidata Fujimori, pues consideramos de que esas agendas están pendientes, porque incluso a nivel municipal y a nivel regional tampoco se han cumplido. Entonces, por propuestas no lo hagamos. Los autoempleados, y esto es una directa emplazamiento a los grupos políticos, tenemos propuestas. Y digo tenemos porque nosotros los profesionales, no, somos un promedio de 300.000 a 350.000 profesionales que nos encontramos en situación de precariedad. En eso están, por ejemplo, los periodistas freelance, por decir de un sector importante, de vanguardia de los profesionales. Están los distintos trabajadores de las profesiones de ciencias sociales que se desempeñan tanto en el sector público y privado, a veces en condiciones muy comprometedoras, muy comprometidas en cuanto a sus derechos laborales. Tenemos a técnicos de alta especialización de servicios públicos que tampoco cuentan con ningún tipo de respaldo. Entonces, no es poco. No es poco. Y si a eso agregamos, obviamente, este gran sector de trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores que no tienen un nivel de calificación mayor, pues los problemas son los mismos. Lo único que nos diferencia de repente son los estudios universitarios o superiores, pero el trato que se nos da es exactamente el mismo. Es decir, no tenemos derechos laborales, no se suscriben contratos, se eluden las responsabilidades de seguridad social, mucho menos se cumple con la perspectiva de derechos adquiridos. Entonces, en ese aspecto, las propuestas pasan por eso, por aquellas que implican aspectos ligados a la gestión, ligados al apoyo a la gestión, ligados al financiamiento para poder desarrollar enclaves y consorciados que nos permitan tener un alto nivel de calificación y de generación de empleo, ¿no?, para estos sectores. Tenemos el aspecto de capacitación, que es importantísimo, ¿no?, la formación de competencias laborales, y vemos pues que los sectores, cada uno, vuelvo a repetir, se van por su lado, ¿no? El Ministerio de Industria tiene unos programas, el Ministerio de Trabajo tiene otros programas, hasta el Ministerio de la Mujer tiene programas relacionados con las mujeres, pero no hay ningún nivel de ensamble. Y nosotros durante muchos años, casi 5 años seguidos de este gobierno y los 2 últimos del anterior, pues hemos venido planteando la necesidad urgente, no solo para el tema del empleo y el autoempleo, sino para el tema del desarrollo del país, que haya pues una debida vertebración y adecuación de los diferentes sectores públicos. Porque entonces, ¿para qué hay una presidencia del Consejo de Ministros? ¿Solamente para tomar decisiones respecto a problemas políticos? ¿Solamente para tomar decisiones respecto a debates o interpelaciones parlamentarias? ¿O se articula el Estado para efectivamente servir a los pobladores? Y en especial a los trabajadores, que como no lo vamos a repetir, siendo en la informalidad muy alta, pues necesitan hace mucho tiempo que la agenda laboral esté en las mesas, en los cerebros, en los planes, en los programas de gobierno de los partidos que supuestamente quieren aspirar. Es un proceso, voy a repetir, que va a ser muy complicado, por lo que ya anteriormente habíamos mencionado, de una especie de indiferencia, de resistencia, de incredulidad de la gran población respecto a la factibilidad de estas acciones. Adicionalmente, pues sabemos que vivimos en un mundo global y el trabajo no está aislado del mundo global. Entonces el mundo global está pasando por serios problemas, desempleo abierto en casi la mayoría de países desarrollados, hasta los países emergentes nucleados en los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora Turquía, pues también están pasando por serios problemas, ¿no?, que parten de los errores, diría yo, los errores económicos y se proyectan pues a lo laboral, porque finalmente los errores económicos y financieros, lamentablemente en el mundo global desde hace más de 30 años, se descargan sobre los hombros, sobre las voluntades de las personas que ejercemos el trabajo como un sustento fundamental del desarrollo de la economía de un país. Entonces, en ese sentido, amigos, este acercamiento, ojalá nos escuchen, nos vean, quienes aspiran pues a ser gobierno en el Perú, que de paso ya les pedimos a todos pues que por favor transparencia, ¿no?, transparencia,
y esa transparencia implica de que haya gente pues, debidamente acreditada como ciudadano, sin manchas que puedan dañar finalmente su trayectoria cuando gobiernen, y sobre todo pues consecuencia con lo que se promete, con lo que se plantea, con lo que se escribe, porque a veces vemos que hay planes de gobierno que quedan solo en el papel, y entonces los trabajos de autoempleados ya que venimos desarrollando este proceso ya casi 5 años seguidos, desde el 2010 y algo antes también, pero digamos que 5 años, esperamos que esta vez sea distinto. Entonces por eso proponemos seguir los vectores de la recomendación de la OIT, la 204, que trae interesantísimas y concertadas propuestas de políticas integradas que implican políticas económicas, políticas sociales, políticas socioeducativas y otras políticas complementarias que efectivamente puedan ayudarnos a pensar, a reflexionar de que sí es posible, que sí se puede definitivamente enrumbar el mundo del trabajo y sobre todo este creciente mundo del autoempleo hacia un buen norte. Entonces amigos, esperamos pues seguir conversando, esperamos que se puedan desarrollar esas mesas de concertación con los partidos políticos y que la agenda, vuelvo a reiterar, lo subrayo porque también así lo sienten los trabajadores, que la agenda de superación de la informalidad no quede en letra muerta y que implique el fortalecimiento del diálogo social antes de las elecciones y durante el proceso de gobierno, tanto a nivel nacional, obviamente, que es el punto central, pero también en el nivel de la articulación nacional, regional y local, que es tan importante. Porque no se puede permitir que, por ejemplo, en lo local, en el caso de Lima, se haya avanzado muchas cosas con la anterior gestión, ¿no? Sobre el aspecto de mercados, sobre el aspecto de una resolución, perdón, de una ordenanza que regulaba el comercio ambulatorio, y otra serie de aspectos más relacionados a los trabajadores autoempleados, y ahora, como viene un nuevo gobierno, pues prácticamente o desconoce, o lo ignora, o no lo aplica. Y estamos hablando que los gobiernos son finalmente representación del Estado peruano en sus diferentes niveles y por lo tanto no se puede desoír aquello que ha sido concertado por la anterior gestión porque entonces estamos cayendo peligrosamente en una anarquía y en una mayor debilidad por parte del Estado que tiene que ser pues efectivamente como la norma, como lo dice la teoría, como lo dice la práctica, la estructura normativa, de equilibrio, coercitiva, imparcial, que pueda permitir que las diferentes políticas públicas se puedan desarrollar. Por ahí vamos, amigos y amigas, y bueno, sigamos conectándonos, ¿no? Llamo a todos los colegas autoempleados, por favor, siempre tener sus redes sociales al día, ¿no? Es importante que nos comuniquemos, es importante que nos organicemos, es importante que no perdamos de vista que tenemos que volver a juntarnos, porque en la medida que nos juntemos, efectivamente, podremos tener mucho más potencia. Dice el viejo dicho gremial y hasta que significa un paradigma de la vida social de un país, la unión hace la fuerza, no olvidemos eso. Bueno, estamos conversando dentro de unos días. Hasta luego, muy agradecido.